Los alumnos Camilo Ormazábal y Diego Monsalve, de Mundo Medieval de la Universidad de Valparaíso, presentan Ciencia Medieval, Astronomía y Lapidarium. La ciencia medieval, si bien no es como conocemos la ciencia hoy en día, se basaba mediante la observación de los astros, derivada de los desarrollos hechos en la Edad Antigua. En el caso de la astronomía, su desarrollo era mediante la observación de los astros y los efectos que estos tenían en la naturaleza. Estos conocimientos provienen del texto griego conocido como el Almagesto. La astronomía medieval en Europa constituyó uno de los pilares fundamentales en la construcción del conocimiento científico. Durante este periodo, aunque muchas veces limitada por las doctrinas religiosas, no se dejó de observar el cielo. Pero también hay que destacar el trabajo en los monasterios, los copistas, quienes se encargaron de preservar y transmitir estos escritos clásicos sobre los conocimientos astronómicos. Como ciencia, la astronomía cumplía el rol de la documentación e implementación. Documentaba constelaciones y planetas, observaba sus efectos en nuestro planeta. Se caracterizaba por el estudio de los cuerpos celestes, generando muchas otras áreas de conocimiento, como la astrología, navegación e incluso filosofía. Dentro de los usos científicos derivados de la astronomía, eran los tiempos de cosechas, rutas de navegación basada en ubicación de las estrellas, y otros usos para esta ciencia eran religiosos, pues se utilizaban por la composición de los astros para desarrollar la liturgia y la calendárica, siendo cruciales para determinar las fechas de las festividades cristianas como la Pascua y la influencia de las estrellas en la vida de las personas. Esta ciencia, iniciada en la antigüedad, continuada en el medioevo por los musulmanes, cuyas principales contribuciones fueron las tablillas toledanas y posteriormente recuperadas por los cristianos y convertidos a las tablas alfonsíes en honor al rey Alfonso X. En los cánones se explica que las tablas fueron elaboradas en Toledo entre 1262 y 1272 por dos colaboradores del rey. Las tablas alfonsíes propiamente dichas contenían diversa información sobre posición de los planetas y conjunción entre ellos, incluyendo al Sol y la Luna. Estos conocimientos se desarrollaban referidos a la latitud de Toledo. No se ha conservado ninguna de las copias castellanas de las tablas alfonsíes, pero sí son abundantes las versiones latinas, pues pronto estas se difundirían por Europa. Adaptadas a la latitud de diversas ciudades europeas, estuvieron vigentes hasta el siglo XVII y fueron la base de los cálculos astronómicos hechos durante los siglos XIV al XVI. Y el adelanto en la tecnología fue significativo en la Europa medieval. Se perfeccionaron instrumentos como el cuadrante y el sextante, que facilitaban la medición y la posición de las estrellas. Incluso la aparición del reloj mecánico en el siglo XIV revolucionó la manera de realizar las observaciones astronómicas, permitiendo medir el tiempo con mayor precisión. ¿Sabías que en la Edad Media las piedras no solo eran objetos hermosos, sino también mágicos y curativos? Hoy exploraremos el fascinante mundo del lapidario, una ciencia medieval que combinaba magia, medicina y astrología. El lapidario es una ciencia medieval centrada en el estudio de las propiedades mágicas, curativas y simbólicas de las piedras y minerales. En la Edad Media, los lapidarios eran tratados o colecciones de escritos donde se documentaban estas creencias y conocimientos, asociando cada piedra a una serie de propiedades específicas que se creía influían en el bienestar, la salud, la protección y la espiritualidad de las personas. El lapidarium tenía usos tanto medicinales como místicos. Las piedras eran empleadas como amuletos para proteger a sus portadores de enfermedades y peligros. Cada mineral o gema se asociaba con poderes particulares. Algunos se usaban para mejorar la salud, otros para atraer la buena suerte o alejar espíritus malignos. Además, estas piedras también podían estar relacionadas con los signos zodiacales, con lo que se personalizaba su uso según el destinatario.
Los lapidarios medievales fueron en esencia una mezcla entre la medicina, la alquimia, la astrología y la teología, disciplinas que en la época medieval no estaban claramente diferenciadas. Por ejemplo, la esmeralda, asociada a Venus, se utilizaba para atraer el amor y curar problemas de visión. En cambio, el rubí, vinculado al Sol y Marte, se creía que otorgaba valentía y protección. El auge de la ciencia lapidaria tuvo lugar entre los siglos X y XIII, influenciado en parte por la filosofía griega, notablemente por el naturalismo de Aristóteles y la teología de Platón, tanto por textos provenientes del mundo árabe e islámico, que fueron traducidos al latín en Europa. Durante la Edad Media, el acceso a los conocimientos de las piedras y sus propiedades fue impulsado tanto por las cruzadas, que facilitaron el contacto con culturas orientales, como por las escuelas de traductores, como la de Toledo, que trajeron a Europa textos antiguos y árabes que trataban del tema. Entre los grandes promotores del lapidario medieval destacan figuras como San Isidoro de Sevilla, que durante el siglo VII abordó la descripción de piedras y sus propiedades en su etimología. Aunque su obra es anterior a la popularización del lapidario medieval, este fue influyente en Europa. San Hildegarda de Bingen, en el siglo XII, fue una monja benedictina y estudiosa de las ciencias naturales, quien en su obra Física abordó las propiedades de las piedras y su uso en la medicina y en la espiritualidad. Marbodio de Rennes, en el siglo XI, fue autor de uno de los más famosos lapidarios medievales. En su Liber Lapidium, describió las propiedades místicas de varias piedras, texto que fue ampliamente leído en Europa. Albertus Magnus, en el siglo XIII, fue un filósofo y teólogo que en su obra De Mineralibus Aristotelicas investigó y escribió sobre las propiedades de los minerales y piedras, fusionando ideas tanto con las tradiciones alquímicas como las del lapidario. El rey Alfonso X de Castilla, el Sabio, autor de Lapidarium, un tratado sobre la relación entre la astrología y las propiedades mágicas de las gemas. La ciencia del lapidarium representa un interesante testimonio de cómo se fusionaban la ciencia, la religión y la magia en la cosmovisión medieval. Con la llegada del Renacimiento y el auge de la ciencia moderna, el interés en los textos lapidarios disminuyó, aunque su influencia perduró en ciertas prácticas alquímicas y en el folclore. Tanto la astronomía como el lapidarium medieval buscaban entender el universo de manera simbólica y práctica, integrando los conocimientos disponibles en torno a un cosmos ordenado y regido por leyes divinas. Esta conexión entre las propiedades de los astros y las piedras reflejaba una visión holística en la que el cielo y la tierra estaban intrínsecamente unidos, y donde comprender los cuerpos celestes y las piedras significaba desentrañar los secretos de la existencia misma. El intercambio de conocimientos con el mundo islámico se desarrolló en gran parte gracias a los centros de traducción en lugares como Toledo, que permitieron que los conocimientos islámicos sobre las piedras y los cuerpos celestes fueran integrados en la tradición europea. Figuras como Al-Biruni en el mundo islámico, quien escribió sobre minerales y también sobre astronomía, reflejan esta integración de conocimientos. Ambas ciencias bebían de fuentes antiguas comunes, especialmente de autores como Aristóteles y Ptolomeo. El Almagesto de Ptolomeo era fundamental para la astronomía, mientras que las obras de naturalistas griegos como Teofrasto y Linneo sobre minerales y piedras eran de referencia en el lapidario. Este uso de fuentes comunes ayudó a consolidar una visión unificada del cosmos, en la que los cuerpos celestes y los minerales estaban conectados.